Uno, dos, tres, acción. Hola, ¿qué tal, fundamentalistas y liberales? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder hacer un programa más y bueno, ya son unos cuantos. Así que, en primer lugar, quería daros gracias por el apoyo, como siempre, que nos hacéis en redes. Y la verdad es que estamos pasándolo súper bien. Totalmente, estamos muy motivados porque estamos subiendo vídeos, estamos subiendo contenido y la gente lo está viendo, sí. Nos están dando like, nos estáis comentando y queríamos agradeceros, la verdad que no nos esperábamos esta repercusión y este apoyo de la gente y bueno, nuestra intención siempre es hacer el bien, intentar que la Biblia se entienda mejor, ¿verdad, David? Sí. Y eso, y nada, hoy tenemos un pedazo de capítulo. Un pedazo de invitado, sí. Un pedazo de invitado, ¿vale? No estamos solos hoy. Hoy no va a ser... el último no me dejó mucho que desear. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bueno, sí, estábamos empezando también. Hay que... estuvo bonito, pero para mí dejó un poco que desear. Pero este capítulo va a ser un capitulazo. Y tenemos aquí nada más y nada menos que a nuestro hermano Manuel Pérez Santaella. Qué buena presentación. Ministerio, candidato a pastor en la misión Filadelfia. Contento de estar con ustedes y además es un tema que me encanta. Bueno, y antes de empezar, ¿qué tal la familia y eso? Cuéntanos algo de ti un poquito. Pues bien, tengo una niña que tiene 6 años que realmente me da mucho para pensar del tema que vamos a hablar hoy. El problema del mal, ¿no? Porque claro... No hace falta enseñar a un niño a mentir, no hace falta enseñar a un niño a que tenga ideas propias y creo que luego vamos a tocar bastante todos estos temas. Totalmente. Y bueno, antes de nada decir que este problema, como ya se ha visto, como el problema del mal, la teodicea, no es algo que nosotros queramos intentar resolver aquí hoy porque el tema da para mucho, mentes mucho más capaces que las nuestras no lo han resuelto y quisiera citar a C.S. Lewis que dice: el único propósito del libro, hablando de su libro El problema del dolor, dice, es resolver el problema intelectual suscitado por el sufrimiento. Nunca he sido tan necio como para considerarme capacitado para la alta tarea de enseñar fortaleza y paciencia. Nosotros aquí ni siquiera vamos a llegar a lo que él intentó. Pero bueno, vamos a hablar del tema y esperamos resolver algunas dudas, ¿verdad? Pues sí. Bueno, y creo que la primera pregunta, ¿no?, sería entonces, en este caso, ¿cómo definiríamos el mal? Bueno, yo creo que la definición bíblica, y cuando lo entrecomillo, es porque no podemos encontrar ningún pasaje bíblico, si somos serios, que nos dé una definición real de lo que es. Pero sí podemos ver en una teología subyacente, es decir, cuando vemos el espíritu debajo de la letra, cuando analizas toda la narrativa bíblica y no tomas un pasaje suelto aquí ni otro pasaje suelto allí, sino cuando lo miras todo en profundidad y en conjunto, podemos ver que no es una realidad paralela a Dios. Yo diría, parafraseando a Carbar, que el mal es aquello que Dios no quiere. Es una realidad parasitaria. Es como la sombra, que no tiene ontología propia, no tiene realidad propia, pero sin embargo es real, tú puedes verla. Y yo diría que el mal no es algo que tenga realidad propia, pero sin embargo tiene efectos reales. Es decir, no es un ser, no lo puedes coger, no tiene nombre, no tiene intelecto propio, no tiene voluntad propia, no es algo que puedas hablar de ello empíricamente, pero es algo que está ahí y que tiene efectos reales. Solamente muy evidente, es algo muy evidente. Podrías entrar en un hospital, puedes ir a un cementerio y te encuentras con la realidad del mal de frente. Problemas como el que tú estás diciendo, como una planta infantil de hospital, dejan en evidencia clara el problema del mal. Y es un problema, David, porque nosotros creemos que Dios existe. Claro. Hay gente que bueno,
¿cómo decirlo? Se abandona la idea de que el mal existe, pero Dios no existe. Y entonces el mal no le suscita ningún problema. Claro. Pero nosotros sí creemos en la existencia de Dios. Y además creemos que ese Dios no es un Dios malo, como creían algunos antiguos en la cultura del Próximo Oriente. El Dios Pan, por Exactamente. Sino que es un Dios bueno y además todopoderoso. Y ahí es cuando encontramos realmente el problema. Si Dios es todopoderoso y es bueno y bondadoso, ¿cómo puede ser que el mal sea evidente, tal como estamos diciendo? Menuda pregunta, ¿no, Lolo? Buena pregunta. Te ponemos entre la espada y la pared de primera hora. Yo creo que también partimos ahí desde una premisa o desde un planteamiento, diría yo, incorrecto de qué es la omnipotencia, ¿no? Cuando decimos que Dios puede hacerlo todo, yo preguntaría, ¿Dios puede hacer que 2 más 2 sean 5? ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? La respuesta sería no, claro. Dios no puede hacer lo que por lógica es imposible. Y tengo que tocar brevemente un punto. Cuando Jesús hace un milagro, ¿no? Cuando Jesús cura a un cojo, cuando Jesús cura a un ciego, ¿está haciendo algo imposible? ¿O está suspendiendo, como yo creo y como muchos grandes teólogos creen, o está suspendiendo temporalmente el estado de esclavitud que hay en el mundo y nos está presentando el mundo tal y como debería ser? ¡Wow, líder! No, creo. Por lo tanto, cuando partimos de la premisa de una omnipotencia divina incorrecta, ya todo el planteamiento demás es incorrecto. Hay que partir de una premisa correcta. ¿Qué es la omnipotencia? Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible y no se contradice con su propia naturaleza. Por ejemplo, Dios puede hacerlo todo, sí, pero Dios no puede pecar. Por lo tanto, hay algo que no puede hacer Dios ya, ¿no? Pero eso que no puede hacer no significa que Dios no sea omnipotente. Claro, entonces parte de que las premisas que en este caso de Dios es omnipotente y bondadoso en 100% esa problemática de Epicuro, tendría unas premisas falsas que no están basadas porque no están basadas en la creencia de creer, valga la redundancia, que en la existencia de un Dios, ¿no? Y cuando se toma desde la cosmovisión cristiana, intentamos resolverlo desde una premisa de omnipotencia incorrecta. Es decir, la omnipotencia no es que Dios pueda hacer todo, porque Dios no puede crear una piedra tan grande que no pueda levantarla ni él, o Dios no puede mentir, o Dios no puede pecar. Dios puede hacer todo lo lógicamente posible. Por lo tanto, esto implica el riesgo de que si Dios crea criaturas libres, si Dios crea personas con libertad verdadera, Él no puede coartar ni forzar, ni limitar la libertad que esas personas tienen. Por lo tanto, una persona verdaderamente libre tiene el riesgo de que esa persona en algún momento quiera o desee hacer algo que es contrario a lo que Dios quiere. Claro, entonces, para que me vaya quedando claro, decimos que Dios sí que es todopoderoso, solo que esa omnipotencia de Dios no implica que Dios pueda hacer, y vamos a decirlo de manera técnica, lo intrínsecamente imposible. Correcto. Es decir, hay cosas que es que no tienen sentido en sí mismas. Y porque Dios no puede hacerlas, no significa que Dios sea menos poderoso. Totalmente. Simplemente que si un triángulo, por definición, tiene 3 ángulos, no podemos hacer un triángulo cuadrado porque ya dejaría de ser un triángulo. Claro, porque el cuadrado tiene 4 ángulos. Podríamos decir que Dios, a través de la creación que Él mismo ha formado, limita las cuestiones lógicas, ¿no? Lo que vemos dentro de nuestra propia lógica. 2 más 2 son 4. es 4 y ya está. No podemos decir que es 5. Partimos de algo que es ilógico, entonces, ¿no? Claro, es absurdo. Absurdo, sí, Claro, sería la palabra. entonces Dios, ante todo este planteamiento, decimos que Dios ha creado un mundo en el que poder tener relación con seres libres. Y esos seres libres escogen entre amar a Dios o no amar a Dios. Y entonces en esta elección se toma el riesgo de pasar pues precisamente lo que pasa, que haya mal en el mundo. Pero esto plantea otro problema. Entonces, vale, entendemos que Dios sí es
que puede existir un Dios todopoderoso y que exista el mal, pero ¿y ese Dios todopoderoso que es bueno? Si existe el mal, ¿es bueno ese Dios? Esa sería la otra parte del problema. Todopoderoso sí es, y no hay problema. Pero ¿es bueno? Claro, es que si ya partimos de la premisa que es todopoderoso, entonces, ¿por qué estás permitiendo el mal? ¿No? Sería esa pregunta, ¿no? Claro. Y ahí entramos, para lo que yo pienso, en las limitaciones del lenguaje. Porque cuando hablamos de Dios, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener las limitaciones del lenguaje siempre. Hay palabras que se nos quedan cortas y hay cosas que no podemos definir bien. Entonces, tenemos claro que Dios el mal no lo quiere. Pero yo creo que también cuando se habla de que Dios permite, esa palabra permitir, yo creo que no encontramos una palabra mejor. Uh-huh. Y yo creo que aquí está muy bien G.K. Chesterton. Uh-huh. Hay una cita suya que me encanta cuando él dice: Dios no quiere ni permite el mal. Pero, supuesto que exista el mal y es real, Dios no deja que el mal tenga la última palabra. Yo creo que es la definición para mí más correcta, ¿no? Entonces, si existe el mal, ¿Dios es bueno? Para mí, por supuestísimo que sí. Porque hay que entender que Dios no crea por necesidad. Dios crea por amor. Y ese amor, inevitablemente, esa creación inevitablemente entra dentro de los parámetros de un mundo libre. Yo, como padre, y yo sé que es una analogía un poco lejana, ¿no? Porque Dios es mucho mejor padre que yo y que tú y que todo. Yo, como padre, quiero lo mejor para mi hija. Yo he decidido tener una hija y yo sé que eso implica riesgos, ¿no? Pero es el riesgo de tener una hija real, una hija con libertad, una hija que decida amarme si quiere o no. Uh-huh. Muy bien. Ahora, yo plantearía esta pregunta. ¿Todo esto es demostrable? O sea, trayendo a colación un libro de David Hume, en el que intenta tratar todo este tema de la omnipotencia y la bondad de Dios, él dice que si no es demostrable empíricamente, no se puede demostrar realmente. O sea, hay muchas cosas que nosotros consideramos metafísicas, por eso en la filosofía pues se estudia dentro de los parámetros metafísicos, porque es algo que no es empírico. Empírico significa pues, que no podemos palpar, tocar, ver, ¿no? A simple vista y demostrar, ¿no? Es algo no demostrable. Entonces, la omnipotencia y la bondad de Dios son cosas demostrables. ¿Podríamos demostrarlas? Yo creo que ahí, cuando entramos al misterio de la fe, al abismo de la fe, cuando se habla de una demostración empírica, uh-huh, creo que no entran en el mismo terreno. ¿Por qué? Creo que no sé si era en Juan capítulo 15, 16, Jesús habla de que es el Espíritu Santo quien convence. Voy a ser muy fundamentalista, muy bíblico aquí, ¿no? Uh-huh. Creo que no se puede acercar uno al misterio de Dios si no es el Espíritu Santo quien te lleva allí. Uh-huh. Si no es el Espíritu Santo quien te lleva al camino de la fe. Si no es el Espíritu Santo quien te convence, quien te abre los ojos. Y yo creo que intentar acercarte a Dios desde lo empírico, creo que es algo que no entra en el terreno de la fe. Aún así, hay textos bíblicos que hablan de que la propia creación te dice que hay un Dios, ¿no? De que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente y tal. Pero yo creo que Dios no entra en el terreno de lo empírico. Muy bien, yo además querría presentar algunos argumentos, aunque tengo que decir que el que lea estos diálogos de David Hume, allí se desmontan los mismos argumentos o se intentan demostrar, porque para mí, a pesar de lo que dice Hume en sus diálogos, estos argumentos siguen teniendo cierto rigor y cierta validez. Ajá. Y es que él mismo propone, si tú tiras todas las piezas necesarias para un ordenador y las estrellas contra el suelo, por causa del azar, esas piezas nunca se van a convertir en un ordenador, sino que precisan de un diseñador original. Necesitan un ser inteligente que sea el que esté hilándolo todo por detrás. Ajá. Y entonces la creación, y no solo la creación, sino el ser humano, los pensamientos propios del ser humano, la inteligencia, la moral, el amor, todo eso demuestra en cierto sentido y de manera también experiencial
que hay un diseñador inteligente detrás de todo esto. Claro, claro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que al final con los únicamente sentidos no podemos percibir todo lo que se mueve detrás. O sea, creo que lo empírico no responde a todo, no es suficiente. Falta algo. O sea, cuando tú ves la vida, ves el nacimiento, ves la familia, ves los sentimientos, ves las voluntades de las personas, los pensamientos. Hablar solo de la ciencia y del empirismo y tal. Por eso nació realmente la metafísica, porque el ser humano no les bastaba solo el qué, el cómo, el cuándo, sino un por qué, ¿no? Y ahí nace, ¿no? Esa necesidad de buscar algo que no sea puramente empírico. De hecho, creo que cuando ya seas creyente o seas ateo, yo creo que cuando una persona está ante una tumba, ante un entierro, o cuando una persona está en un hospital, yo creo que dentro de todo el ser humano está ese... Esto no puede ser, esto no es justo, ¿no? Esto no está bien. Es como que algo dentro del ser humano te dice que el final no puede ser ese. Seas ateo, seas agnóstico, seas creyente, yo creo que eso es algo que está en cualquier persona. Esto no puede ser. Y yo creo que eso... Me gustaría enlazar un poco por aquí otra vez y volver al mismo camino. Visto que de alguna manera, ya sea por los sentidos o por la propia inteligencia del ser humano, podemos llegar a ver que existe un Dios que es prácticamente innegable, aunque no sea demostrable, también es innegable que existe un Dios, y hemos visto que ese Dios es todopoderoso y no hay problema en cuanto al mal, y también vemos que Dios es bueno. Y me gustaría presentar el argumento de que, sobre todo en nuestro siglo, se ve mucho que la bondad de Dios quizá la asemejamos a un abuelito que está en el cielo y que solo quiere que las personas sean felices. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser esa la definición de bondad de Dios, y no necesariamente tiene que ser esa la definición de amor de Dios. Una vez que, por ejemplo, si cogemos a un niño pequeño que no tiene mucha conciencia y lo sometemos a una operación, sobre todo en siglos pasados, cuando no había anestesia y tal, y ese niño va a sufrir muchísimo. No hace falta que sea un niño, ¿no? Pero un niño con más razón. Ajá. Y entonces ese niño no puede entender lo que el médico está haciendo con él. Sin embargo, el médico conoce que esa operación va a tener un final mejor. El médico no quiere el mal que está pasando, no quiere que ese niño pase el dolor, aunque es él mismo, quizá el que en la operación se lo está produciendo, pero ese mal no va a ser lo último que experimente el niño, sino que el niño, a causa del médico, va a tener luego una vida mucho mejor y más larga, ¿no? Entonces, en palabras de C.S. Lewis, yo diría que si Dios es amor, entonces es por definición algo más que mera condescendencia. ¿Y cómo llevamos esto a la experiencia? Muy bien. ¿Cómo llevamos? O sea, ¿qué es el mal? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del mal? ¿Dónde aparece el mal? Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué nos dice la Biblia de esto? Una de las preguntas que se ha hecho el ser humano desde el principio de tiempo, y nosotros lo vamos a ver ahora desde un punto de vista teológico, el origen del mal, ¿no? ¿De dónde viene ese mal? Yo creo que hay que tener antes que nada un punto importantísimo. Y es que cuando vamos como hemos visto antes, a toda la narrativa bíblica en su conjunto, vemos a un Dios que, más que explicarnos lo que es el mal, vemos a un Dios que enfrenta el mal. Es muy diferente. Cuando Jesús viene, Él es totalmente hombre, sí, pero Él es totalmente Dios. Dijo un gran teólogo: si quieres ver cómo tiene que ser un ser humano genuino, mira a Cristo. Y si quieres ver a Dios, mira a Cristo. Si tú quieres ver a Dios actuar, míralo a Él, ¿no? Y vemos a un Jesús que no te explica, al menos en los 4 evangelios, no explica en ningún momento de dónde viene el mal, por qué está aquí, no. Pero sí que lo enfrenta. Entonces yo creo que nos encontramos ante un Dios que, más que explicarnos lo que es el mal, lo enfrenta. Importante esto. Creo que la actitud de todo creyente, de todo cristiano, más que explicar lo que es el mal, más que intentar darle una explicación, más de intentar encontrar el punto de origen,
el cristiano está llamado a protestar contra el mal y a enfrentarlo. Y esto nos va a ayudar mucho en nuestro día a día, porque hay cosas que decimos que están muy mal. Yo creo que ayuda poco a una mujer que está en un hospital con su niño. Bueno, tranquila, que esto es un plan de Dios, ¿no? O tranquila, que Dios, yo he oído esto, Dios habrá permitido esta enfermedad por algo. Cuidado con lo que decimos, porque una mala palabra puede deformar la teología por completo y puede hacer mucho daño a alguien. Totalmente, podemos caer en los errores que se caían en el siglo I, en época de Cristo, y acabar echándole la culpa a un pobre ciego y preguntarnos si pecó él o pecaron sus padres, ¿no? Correcto. Y de hecho, cuando vamos a Génesis 3, esa famosa serpiente, ¿no? No se nos da una explicación de por qué está ahí. Claro. Simplemente está ahí. Aparece y ya está. Te encuentras con la serpiente en el capítulo 3, pero no hay ninguna explicación, ni de cómo entra, ni de por qué está ahí, ni ¿Cómo tal. ha llegado? No. Y yo creo que el punto es, o la clave está en ir al punto teológico del texto. Cuando vamos a Génesis, capítulo 1, 2 y 3, Dios crea al hombre, lo crea con una vocación de representar al hombre en el mundo. El hombre es el corregentor de Dios en la tierra y el hombre tiene que reflejar a Dios en el mundo. El pecado en sí, esa palabra griega, David, tú tienes que conocerla bien, hamartía, fallar en el blanco, ¿no? Uh-huh. El fallo en el blanco yo creo que lo explicamos muy mal cuando se habla de que cuando yo miento estoy fallando en el blanco, cuando yo tengo errores puntuales estoy fallando en el blanco, ¿no? Yo creo que el fallo en el blanco en global es fallar en mi vocación como ser humano de representar a Dios. O sea que el pecado no es una lista de cosas. Por supuesto, el pecado no es una lista de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, sino que el pecado, en su definición más general, creo, es fallar en tu vocación de ser un ser humano genuino, dejar de mirar a Dios y mirarte a ti mismo, decirle a Él que no vas a hacer lo que Él dice y hacer lo que tú quieres. Es lo que se nos presenta en Génesis de una forma magistral. Y entonces, al contrario, el estar convertido y el seguir los pasos de Cristo, intentar ser su discípulo, no es una lista de preceptos, ¿no? Igual, ¿no? Correcto. ¡Dame Biblia! Yo creo que hace poco pensaba, tengo por ahí algo apuntado de esto. Ser cristiano no es ser una raza diferente de personas. Uh-huh. O ser cristiano no es ser mejor que las personas que están fuera, porque hay veces que decimos los del mundo y los de aquí, y dividimos el mundo entre buenos y malos, claro, pecadores y santos, los de Dios y los que no son de Dios. Y creo que ser cristiano no es más que ser verdaderamente humano. Es volver a ser un ser humano genuino, auténtico. Muy bien, entonces, ante la pregunta ¿cuál es el origen del mal?, nos encontramos con que realmente no hay una respuesta clara, ¿no? No sabemos muy bien cuál es su origen, sino que vemos en el capítulo 3 de Génesis que el mal está ahí. Hay que ser cuidadosos aquí. Uh-huh. Cuando tú lo lees en retrospectiva, uh-huh, es decir, desde nuestro momento hacia atrás, ya teólogos como Agustín y tal, lo miran hacia atrás y ven en Ezequiel y ven en Isaías profecías que se atribuyen a la caída de Satanás, ¿no? Uh-huh. Y podemos apuntar hacia el origen del mal ahí. Dicho esto, yo puedo dejar esto aparcado ahí y enfocarnos en el texto bíblico. El escritor de Génesis no tiene idea de que eso ocurra ni nada, ¿no? Y cuando tú vas a un texto, ya sea Génesis, ya sea Levítico, ya sea Hebreos, cuando tú vas a un texto, tienes que ir a lo que el autor tenía en mente. Y el autor de Génesis no tenía en mente, por supuesto, ni la profecía del rey Tiro, ni nada por el estilo. Sino que la serpiente aquí, ojo aquí, ¿eh? Yo sé que hay muchas personas que entienden a la serpiente como un ser literal y hay otros que lo entienden como un ser simbólico. Pero no importa. Ya sea que lo entiendas como literal o como simbólico, el núcleo teológico es el mismo. Uh-huh. El mismo. Totalmente. La serpiente aquí juega un papel narrativo importante, que es ofrecer al hombre algo distinto. Oye, no te hace falta Dios, tú puedes ser tu propio Dios. Y viéndolo así desde la perspectiva del que escribe, no te encuentras con un origen del mal, te encuentras con que el mal ya está ahí. Uh-huh. Es decir, volvemos a lo que hemos hablado antes. No estamos llamados a dar una explicación al mal. Yo leí hace poco antes cuando presentabas esto, hablabas de la Teodicea, ¿no?
es lo que se conoce como el problema del mal. Muchos teólogos distintos han intentado hablar de diferentes perspectivas. Para San Agustín el mal es la privación del bien. Para Ireneo, Dios del mal saca algo bueno. Para Moltmann, Dios no le, o sea, el hombre no le da ninguna explicación al mal, pero Dios está con el que sufre. Y yo pensando, me proponía hacia mí mismo, ¿no? Yo propongo o me agarro a la teodicea del silencio, es decir, de quedarse callado ante el misterio. El mal, tengo claro que es lo que Dios no quiere, lo tengo claro. El mal no es una realidad que compite con Dios, lo tengo claro. Claro, esto no es un mundo dualista de bueno o malo, Totalmente. como han defendido también muchas... Ni el diablo es alguien que está compitiendo con Dios. Claro. Ni es una lucha entre el bien y el mal. Dios es Dios. Y esto Israel lo tenía bastante claro y precisamente es lo que creo que es Isaías, ¿no? Cuando se habla de este famoso texto, yo creo el bien y creo el mal. 45. Isaías 45:7. No se habla de que Dios cree el mal en sí, ¿no? Sino que Dios está dando respuesta a una cultura zoroastrista que está teniendo mucha influencia sobre Israel. Y en esta cultura había un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? Y Dios lo que está diciendo simplemente en el texto es que Él está por encima de las dos cosas. Es que Él está por encima del caos, ¿no? Muy bien, digamos que Dios es soberano. Es Totalmente. soberano también sobre el mal. Qué En bien, cualquier totalmente. caso. Él no deja, como tú bien dices, que el mal tenga la última palabra. Exacto. No nos abandona ante el sufrimiento, sino que Él mismo viene y sufre con nosotros. Correcto. Y bueno, ¿qué desarrollo tiene esto en el texto bíblico? Pues mira, yo creo que cuando vamos a Génesis, y cuando entramos de lleno en el problema del mal, cuando Adán peca, podemos ver una espiral creciente. Podemos ver cómo el pecado va creciendo, ¿no? Interesante. Adán peca, le da las espaldas a Dios y dice, tú no eres mi Dios, yo soy mi propio Dios, yo sigo mi propio camino. Y lo primero que ocurre inmediatamente después de que el hombre dé la espalda a Dios y de que el hombre decida ser su propio Dios, lo primero que ocurre es que los seres humanos empiezan a matarse entre ellos. Caín mata a su hermano. Volvemos al punto. Cuando vamos al texto bíblico no podemos de ninguna manera perdernos en multitud de detalles. Pongo un ejemplo rápido. Si vamos a Lucas, capítulo 15, Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de un hijo que se pierde. Y nos paramos en muchos detalles. El anillo el anillo que el padre pone al hijo pródigo, las sandalias, la túnica, la mujer con la escoba y por qué una escoba y por Bueno, qué es que tal. eso te da para 10 predicaciones de una hora devocional. Correcto, te da para muchos temas, te da para muchas aplicaciones, pero el sentido del texto es uno. El sentido es, como el propio Jesús dice al final, que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y ya está, no hay más. Y vamos al núcleo teológico ahora de Génesis. Yo no me puedo perder en detalles. No me puedo perder en detalles que me van a llevar a divagaciones y a cosas extrañas. Muy bien. El núcleo teológico del texto es que el ser humano da la espalda a Dios e inmediatamente el ser humano empieza a matarse entre sí. Es decir, los hombres empiezan a matarse entre ellos. Caín mata a su hermano. Luego vemos que Caín tiene creo que es tataranieto, Lamec, que es aún peor que su abuelo, Caín. Y él dice, si Caín sería vengado 7 veces, Lamec, el que haga algo contra Lamec, será vengado 70 veces 7. La violencia, la espiral violenta, la espiral de pecado sigue creciendo. Ajá. Si seguimos más adelante, vemos cómo crece aún más, hasta que llegamos a Génesis capítulo 6, donde Dios tiene que poner fin a esto. Dios pone fin a esto Con el diluvio. con el diluvio. Y entramos en otro problema, que es que ¿por qué Dios responde con violencia o por qué Dios responde violentamente a la violencia del hombre? Entraríamos en el tema de lo que es la ira de Dios, lo que es la justicia de Dios, pero no sé por dónde quería llevar el tema ahora. Esto... No entraba en los planes. No entraba en los planes, pero podemos seguir con el plan previsto. Sí, sí, totalmente. O sea, es cierto, lo que estábamos hablando es que se desarrolla de una manera muy complicada porque de una manera, o sea, en la experiencia vemos que es muy complicado ver lo que nos pasa, el sufrimiento, el dolor, o a veces lo tomamos como juicio de Dios, pero entonces esto se enfrenta muchas veces con nuestra concepción de un Dios bueno y entonces pues llegado a este punto yo estoy con todas las dudas igual que todo el mundo, porque Dios
manda el diluvio? O sea, explícanos un poco acerca de esto. Bueno, cuando entramos en términos de ira de Dios, justicia de Dios y tal, hay que hablar con cuidado, porque cualquier palabra se puede malinterpretar, cualquier cosa que digamos, dijo un hombre, digamos de Dios lo que al menos podríamos decir de cualquier persona honesta, porque muchas veces decimos de él cosas horribles. Este texto, Génesis 6, encontramos muchos paralelos en la cultura antigua. No sé si es en la epopeya de Gilgamesh, donde hay un diluvio también, donde también curiosamente hay una serpiente. Y quizás es el mismo relato que se va contando de diferentes formas, en muchos sitios, en muchos lugares. Pero cuando entramos en la ira de Dios, en el juicio de Dios y tal, hay que entrar con cuidado. Porque si yo me enfado ahora aquí, yo puedo coger el vaso, lo puedo romper, o le puedo dar un puñetazo a la pantalla, lo puedo romper, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero la ira de Dios no es la misma ira que yo puedo mostrar aquí. Cuando hablamos de Dios tenemos que usar antropomorfismos, ¿sí? Es decir, el ojo de Jehová, pero Dios no tiene ojo. Claro. Pero yo estoy hablando de la realidad de que Dios puede verlo todo, o la mano de Jehová. Si lo llevamos a la idea que comentábamos antes, si Dios no se puede responder a través de preguntas empíricas, entonces, por ende, no vamos a conseguir respuesta de esa idea central de un Dios divino que no tiene respuesta a través de los datos empíricos, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros la podamos expresar es intentando hacer antropomorfismo, como tú dices, ¿no? Correcto. Y cuando vamos a los antropomorfismos y hablamos de la ira de Dios, yo pienso en mi ira. Yo pienso en un hombre que se enfada, en un hombre que golpea cosas, pero la ira de Dios no es un Dios enfadado, sino que es un Dios poniendo en orden su mundo, porque al final es suyo. Es un Dios diciendo no a las cosas que distorsionan y desfiguran la imagen de Dios en el hombre. En Génesis capítulo 6 vemos que el pecado había llegado al colmo. No sabemos si tanto como ahora, o incluso más quizás, pero Dios tiene que poner fin o tiene que poner freno a esto. Y la ira de Dios no es un Dios que se enfada y tal, no. Es un Dios que está reordenando, volviendo a poner en orden su mundo. Y es de hecho lo que vemos que luego hace con Noé. Él da prácticamente las mismas instrucciones a Noé que da a Adán. Pero este no es un Dios que tira a la basura algo. Es un Dios que está de alguna forma poniendo freno y reconstruyendo lo que ya ha hecho. Es decir, no está haciendo algo nuevo. Dios no tira a la basura para hacer algo nuevo. Dios continúa con lo que empezó, sino que lo frena y de alguna forma lo reorienta. Muy bien. Entonces, podremos decir que llegada a esa pregunta, nos hemos hecho, o sea, llegada a esta situación, todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace tal cosa o cual cosa? ¿Por qué Dios escoge este método o el otro? Me gustaría acuñar aquí una frase de Dostoyevsky que dice: ¿qué fuerza milagrosa dan al hombre las escrituras? Son como una representación del mundo, del ser humano y de su carácter. ¿Cuántos misterios se resuelven y se desvelan en ella? Precisamente la escritura nos presenta, tal como estamos diciendo hasta ahora mismo, un problema con el mal que ni siquiera sabemos bien de dónde viene, pero está ahí y es un problema, y Dios está operando como un médico para resolver este problema. Quizás la respuesta no la encontremos tan clara en Génesis 6, pero sí la podamos ver para estas personas que nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Dios hace esto? Quizás sí podamos encontrar una respuesta quizás un poquito más certera en el libro de Job. Me encanta el libro de Job. Cuéntanos un poco acerca de eso. Yo creo que el libro de Job es central. Cualquier persona, cualquier creyente tiene que leerlo. Y creo que no sé si algunas respuestas claras, pero sí algunas cosas que tenemos que al menos estudiar, meditar y pensar. Job, el texto deja muy claro, en cuanto el libro comienza, que Job era justo. Hay algunos que han intentado buscar el pecado oculto de Job, algunos han intentado buscar a ver lo que hizo Job por ahí, pero el texto bíblico te está dejando claro que Job era un hombre justo. Es decir, el libro de Job es un libro que quiere echar por tierra toda esa teología retributiva, esa teología de retribución. Es un libro que está en tensión, esto también es importante para los que estudien,
es un libro que está en tensión con otros libros. Por ejemplo, cuando vamos a los 5 primeros libros, creo que está en Deuteronomio 27, 28 y 29, vemos unas maldiciones y unas bendiciones. Dios dice, si tú haces estas cosas, si tú haces lo que yo te digo, vivirás. Si no haces lo que yo te digo, sufrirás estas consecuencias. Pero en el libro de Job vemos a alguien a quien le ocurre lo contrario, alguien que es justo y sin embargo recibe un mal, ¿no? Es un libro magistral porque echa por tierra y está en tensión, en diálogo con Deuteronomio. Esto hay que tenerlo presente. Hay un teólogo del Antiguo Testamento que recomiendo, Walter Brueggemann, no sé pronunciarlo bien, Walter Brueggemann. Pero es un teólogo tremendo que habla de esto, de la tensión en los libros bíblicos. Hay una tensión entre Deuteronomio y Job que no estamos llamados a resolver. Deuteronomio está dialogando con Job y Job está dialogando con Deuteronomio y finalmente se resuelven en Cristo, mediante la revelación progresiva. Muy bien. Pero bueno, dicho esto... El discurso de Dios. Correcto. Dicho esto, cuando vamos a Job, vemos que el libro plantea que Job es justo. Luego vemos ahí como una pequeña conversación entre el Satán, no es Satanás, es el Satán, es un acusador, es un miembro de la corte, no es el Satanás que se nos presenta en el Nuevo Testamento. El texto hebreo es un miembro de la corte, un miembro que hace una función, es un rol, para que me entendáis, es un rol. ¿Me estás diciendo que Satán de Job no es Satanás del Nuevo Testamento? Para nada. Personajes distintos. Os invito a que lo consultéis con diccionarios teológicos. La palabra Satán significa acusador. Acusador. Es un miembro de la corte. Es un elemento narrativo del libro de Job necesario. Y vemos ahí como un pequeño juego donde al final se le permite a este ser probar a Job, ¿no? A ver si Job tiene una fe verdadera o no. Pero, para ir rápido, saltamos hasta el capítulo, del capítulo 38 al capítulo 42. Cuando en el capítulo 38, creo que es el 38, Job quiere hablar con Dios. Dice, creo que la palabra es llamar a juicio a Dios. Quiero hablar con él, quiero saber, quiero que me diga, quiero esto. Y vemos que Dios aparece allí y vemos que Dios aparece en medio de elementos muy caóticos. Que si un tornado, que si una tormenta, que si los vientos, esto. Dios está presentando las fuerzas caóticas. Y finalmente acaba diciendo algo impresionante, que es que él juega con el Leviatán. Es decir, de alguna manera Dios no le está vacilando a Job. No le está diciendo, pero ¿tú quién eres? Que yo he hecho esto y he hecho lo otro. No. Dios está presentando a Job por encima del caos, por encima de la tormenta, por encima del viento y jugando incluso con el Leviatán, que es una criatura del caos, es una criatura en la cultura antigua. El Leviatán, el Behemoth y para algunos incluso la serpiente de Génesis son criaturas del caos, son criaturas que por donde aparecen el caos va con ellos, ¿no? Y Dios está jugando con el caos, es decir, para él el caos es algo que no se está saliendo de control totalmente porque Dios lo tiene controlado ahí. Dios se está presentando ante Dios como el Dios que reina por encima del caos. Pero sigamos más adelante hacia el último capítulo, que es donde yo encuentro el elemento de Job más sorprendente. Cuando termina todo, Dios dice algo sorprendente. Dios mira a los 3 amigos de Job, importante esto, cada amigo con su teodicea propia. Uno dice, tú estás así porque habrás pecado, por esto, por lo otro. El otro dice otra cosa, no, estás así por esto, por aquello. Y el otro dice, no, porque Dios esto y tú aquello. Cada uno tiene una teodicea diferente, una explicación al mal. Lo que están haciendo, el núcleo teológico aquí, estos 3 hombres están intentando, cada uno a su manera, justificar a Dios, defenderlo. Y Dios lo reprende y dice, ustedes habéis hablado de mí lo incorrecto, pero mi siervo Job ha hablado de mí lo correcto. Pero es que esto te tiene que romper la cabeza sí o sí, porque es que Job dice en muchos, hasta en 4, no sé si son 4 veces o 5 o 6, dice cosas que no son, para nuestra mente de hoy, no son correctas, ¿no? Es decir, él dice que ojalá que Dios lo hubiese matado en el vientre de su madre. Claro. Que Dios está siendo injusto con él. Que Dios esto, que Dios lo otro.
Que presentaría defensa y se hallaría justo. Todo esto. Y Dios dice que Job ha hablado de él lo correcto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí, no? Claro, Job habla lo correcto no porque haya dicho las palabras correctas, sino porque Dios ha dicho el discurso honesto. Dios no está premiando las palabras de Job, está premiando la honestidad de Job. Claro. Está legitimando la queja, te puedes quejar, puedes protestar, todo esto es legítimo. Dios está premiando un corazón honesto y sin embargo está reprendiendo a 3 personas que lo intentan justificar a él y defenderlo. Ellos intentaban defender y justificar a Dios a su manera y Dios lo reprende. Habéis hablado de mí lo que no es correcto. Al fin y al cabo, la teodicea, el misterio del mal, sigue siendo un misterio. Ninguno de los 3 discursos valen. Es decir, vuestros 3 discursos, todo lo que le habéis dicho a este hombre es incorrecto. Le habéis hecho más daño, lo habéis hecho sentir mal, le habéis hecho sentir culpable. No es así. El mal es un misterio y no tenéis que explicarlo. Ese es el punto. Muy bien. Qué bien. Bueno, intentando llevar a colación este mensaje tan importante que está dándonos nuestro hermano Manuel, sí que me gustaría comentar a un autor que creo que es fundamental en todo este problema, que es del problema del mal, que es San Agustín de Hipona. Él es más o menos del siglo IV, siglo V después de Cristo y nos encontramos con que él vive la caída del Imperio Romano, ¿no? Una decadencia, vive una época de destrucción, una época de muchos males externos. Entonces él intenta, entre otras cosas, basar su teología o su filosofía en conceptos relacionados con el mal, ¿no? En intentar dar una explicación. Él habla de la libertas y del libre albedrío. Lo contrapone defendiendo que la libertas es nuestra voluntad, ¿vale? Es el equivalente a nuestra voluntad que está supeditado a esa imagen y semejanza de Dios al ser creados. Entonces, él piensa que nuestras voluntades reales, intrínsecas, son buenas, pero que nos ha dado un libre albedrío para poder decidir tomarla o no tomarla. Entonces, si no la tomamos, estamos empezando a hacer males. Para él, como tú has dicho antes, has comentado, el ser malo implica simplemente la ausencia de bien. O sea, el mal es la ausencia de bien. No algo, un ente, ni nada contrario de dualista, sino simplemente volvernos al bien. Y yo creo que eso está muy en sintonía con nuestro pensamiento cristiano, ¿no? Y creo que a San Agustín de Hipona en ese aspecto lo llevó muy bien. ¿Qué pasa? Que después, si lo comparamos con otro personaje influyente de la filosofía, que es Immanuel Kant, él bebe mucho de San Agustín de Hipona, pero ya desde un pozo ya de intentar ser gnóstico, ¿no? Empieza a dudar de la existencia de Dios, a decir que nuestras voluntades no están llevadas por la imagen y semejanza de un Dios trascendente que no se ve, sino que están hechas por un imperativo categórico, ¿vale? Entonces él dice que nosotros empezamos a tomar qué son cosas buenas y malas por nuestro contexto cultural. Y esto le llevó a personajes como un teniente de la Segunda Guerra Mundial de Hitler en Alemania a defender sus matanzas masivas y su manera de organizar las muertes de judíos en las cámaras de gas, a que no era mandato suyo, sino que su imperativo categórico era a través de lo que dijera el Führer. O sea, nosotros vamos a tomar lo que es bueno y lo que es malo a través de lo que nos dicten, ¿no? Y esto es preocupante y alarmante. O sea, esto nos lleva a pensar que quizás hay personas que no son malas o buenas en sí o porque tengan un corazón tan malévolo, porque al final todos hemos sido bebés, hemos sido niños, hemos tenido más inocencia, más tal, pero sí que podemos empezar a movernos a través de imperativos categóricos que nos digan la sociedad de a dónde están los límites de lo que es bueno y lo que es malo, y lleguemos a cosas que quizás para nuestra moral y nuestra perspectiva cristiana, que pensamos que realmente es la original,
sean una locura, ¿no? Y esto me lleva a plantear problemáticas, y ahora me comentáis a través de estas problemáticas que planteo, entonces, hoy día, por ejemplo, con un personaje como Donald Trump, o nos vamos a lo contrario, a Palestina, ¿no? En los que los discursos es que Palestina libre, o bueno, vamos a intentar ir en contra de la guerra que está llevando Netanyahu, y en este caso, ¿no? Y por el simple hecho de que nuestra moral nos indica la sociedad está muriendo, están matando a niños, están matando. Y defendemos a sociedades que están gobernadas por gente imperialista, por gente autoritaria, por gente que en el último año Irán, por ejemplo, mandó a ejecutar a más de 1.000 personas, en los que las mujeres ya sabemos cómo están, y por el lado contrario decimos, entonces, si esta gente no, pues vamos a defender al mensaje de Donald Trump, que está aparentemente respaldado por la Iglesia de Estados Unidos, el que tiene un mensaje muy cristiano, en el que habla de libertad democrática, pero utiliza su poder para imponerse, mandar también autoridad, y eso crea precedentes para que otras personas que también se crean fuertes empiecen a actuar conforme le vengan ganas, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro imperativo categórico? Sería la pregunta. ¿Pensáis que el humano se ha deshecho de ese imperativo? Que era real, como decía Agustín de Hipona al principio, que pensamos que es la raíz, que es Dios, o ¿qué me podéis decir sobre esto? Bueno, sí, el tema se pone muy complicado otra vez porque estamos hablando un poco del mal desde la experiencia, y entonces, como bien decimos, nos planteamos esa pregunta: ¿qué es el mal como tal de forma categórica? O sea, ¿sobre qué base decidimos nosotros qué es el mal y qué no lo es? Y aquí la gente se hace muchísimas preguntas y han salido un montón de asertos acerca de esto, pero nosotros intentamos decir que el mal como tal se crea como antítesis, podemos decirlo así, de lo que Dios es. Entonces, nuestro imperativo categórico para definir no qué es el mal, sino qué es el bien, es Dios. Y creo que para verlo en nuestra experiencia, el bien supremo, por así decirlo de alguna manera platónica, es Cristo. O sea, todo esto que estamos hablando lo vamos a encaminar finalmente hacia la persona de Jesús, y todo el discurso de Dios que venimos hablando desde Génesis, que venimos diciendo con la experiencia que pasa Job, la culminamos en Cristo. Dios es soberano sobre el mal, y Él es el que pone los parámetros acerca de qué está bien y qué está mal. Y Cristo mismo no nos abandona en este sufrimiento, sino que Él nos da vamos a decirlo, una norma, una conducta, y nos dice, yo soy el bien. ¿Qué nos dices tú de esto? Yo creo que Dios no es nuestro imperativo. Yo creo que Dios es el imperativo. Lo que ocurre es que os recomiendo leer a un teólogo, es Walter Wink. Walter Wink habla de que el pecado va tomando forma y al final acaba estructuralizándose, ¿no? Se acaba haciendo una estructura. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 1 y 2, como todo el enjambre de Faraón es una estructura, al final, donde hay oprimidos y otro pueblo distinto que es el que oprime. El mal se ha hecho una estructura ya, y es totalmente normal. El mal se hace estructura, y el mal va tomando diferentes formas. Y cuidado, porque el mal a veces también se puede disfrazar o se puede maquillar de evangelio. Cuidado con todo esto. Y cuando venimos a la persona de Cristo, yo creo que cuando Él llega en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús menciona la palabra iglesia creo que 2 veces, y menciona la palabra reino de Dios 120 veces. Es decir, la iglesia es parte del reino. El reino es algo mucho más grande. Y una frase por ahí que me encantó: el reino de Dios era la obsesión de Jesús. De Mateo capítulo 5, del 5 al 7, Él no para de hablar del reino. Encontramos parábolas del reino por todas las partes. Y este reino de Dios, creo yo, donde veo
por desgracia, y esto sí lo digo de forma clara, por desgracia, a tanta gente apoyando unos a Donald Trump, otros a la izquierda, unos a un bando, otros a otro. Yo creo que la única bandera que tiene que sostener un cristiano es la bandera del reino de Dios. Amén. Y esto sí lo digo con una claridad rotunda. La única bandera que tiene que portar un cristiano es la del reino de Dios. Y es una bandera totalmente diferente tanto a la bandera de derecha o a la de izquierda, que defienden intereses distintos, ¿no? Porque su reino no es de este mundo. Pero cuando vas al texto griego, esa conversación tan interesante que Jesús y Pilato tienen, siempre que hablamos de que el reino de Dios no es de este mundo, bueno, como el reino de Dios no es de este mundo, no vayas a la playa. Como el reino de Dios no es de este mundo, no entres a un bar a tomarte un café y no vayas aquí, no vayas allí, porque no es de este mundo. Pero el texto original, hay una palabra griega y que David tiene que conocerla muchísimo mejor, que lo que te dice es que su reino no emerge y no confluye con la misma corriente de este mundo. Es decir, mi reino no emerge de este mundo, no es del mismo sistema. Es decir, yo soy Jesús y estoy ante Pilato y rey, pero no funciono como tú. Mi reino no funciona como el tuyo. Es lo que está diciendo Jesús. Claro. Su reino no funciona dentro de los parámetros que los demás reinos de este mundo funcionan. Donde los fuertes están sobre los débiles, donde los que más dinero tienen están sobre los que menos dinero tienen, y donde las guerras las ganan los que más armas tienen. No, Claro. el reino de Dios no va por esas corrientes. En el reino de Dios el más pequeño es el más grande, el más débil es el más fuerte, y el más vil pecador y más lejano cuenta para Dios. Y sin embargo, el religioso más ferviente, con un corazón frío y lejano a Dios, es alguien que Dios detesta. El reino de Dios es muy diferente. Y creo que nuestra bandera debe de ser el reino de Dios y debe de ser Cristo y lo que Él diga. Muy bien. Muy bien, yo también lo veo totalmente igual que nuestro hermano Manuel, alias Lolo. y creo que Jesús vino, implantó un reino muy diferente, como él dice, un reino que no es como lo de este mundo, que no busca el mal ajeno anteponiendo su propio bien, sino un reino que trae la paz, que promueve el bien de los demás y no el suyo propio, y un Jesús dispuesto para implantar este reino, dispuesto a sufrir por ello, dispuesto a no dejar a una humanidad solitaria ante el sufrimiento y decir, bueno, ustedes os lo habéis buscado, sino un Dios totalmente bondadoso, como decíamos al principio, que viene y sufre con su humanidad. Muy bien. También me gustaría traer a colación un pensamiento, y es que realmente también en nuestra actualidad, llevándolo hoy un poquito se ha desfigurado un poco lo que es el concepto de ser buenos y malos, ¿no? Antes, por ejemplo, sin irme muy lejos, Star Wars, tenemos al malo malísimo. El malo malísimo, ¿no? Tenemos a Darth Vader, ¿no? Es la figura que tenemos de imagen maligna, ¿no? Un tío vestido de negro, un tío que le cuesta hablar y que habla así con la voz así como un poco aterradora, y que al final su único fin es hacer daño, porque él no está basado en la fuerza, ¿no? Esa fuerza que es buena y que está en todas las personas, sino que él solo quiere destrucción, ¿no? Y después tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos a su hijo, que es Luke Skywalker, y Luke Skywalker está buscando a través de esa fuerza todo lo bueno, ¿no? Y parece que es una figura perfecta, ¿no? De cómo debe ser, ¿no? Es un icono, ¿no? De cómo debe ser y comportarse una persona buena, digna y tal. Pero, sin embargo, hoy día hemos llevado al cine, a las películas, ¿no? En este caso que estamos hablando de eso, personajes antihéroes, ¿no? Una persona que muestra sus maldades y sin embargo quizás no es tan malo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace poco vi con mi niño la de que le encanta a la Monelilla, la de Wicked, y ahora pues es la típica historia del mago de Oz, pero desde otro enfoque. Ahora la bruja no era tan mala y sin embargo la princesa sí que tenía unos malos sentimientos, e incluso Oz al final era un monstruo, según nos muestra en Wicked, ¿no? Entonces, ¿cómo veis que hacia dónde estamos yendo en nuestra sociedad hacia los conceptos de lo que es mal y bueno? Bueno, creo que has tocado un punto importante y además un punto que me encanta.
Mientras comentabas esto, yo pensaba en Jesús cuando él habla de un fariseo que está puesto en pie y está orando. Padre, gracias porque no soy como el publicano que tengo al lado. Y el publicano, bueno, Padre, sé propicio a mí, que soy un pecador y tal. Vistas al público, vistas a la gente, el bueno es el fariseo y el publicano es el malo. Vistas a Dios, la historia es otra. Entonces entramos aquí en el terreno ambiguo, ¿no? De quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y quién es verdaderamente bueno y quién es verdaderamente malo. Y creo que como iglesia tenemos una labor importante ahí. Yo creo que tenemos que dejar de clasificar el mundo en buenos y malos. Yo creo que cuando viene Jesús con el reino de Dios, como hemos hablado antes, con el Evangelio, no viene a dividir el mundo en dos. Viene a atravesarnos a todos. ¿Sabes? Y hacernos ver que de alguna forma todos a veces hemos sido los malos de la historia. Muy bien. No, yo no soy peor que otro, ni otro es peor que yo, ¿no? Sino que queda un poco en el... Pablo habla en Romanos 1 y 2 de que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa. Somos pecadores todos. Entonces dividir el mundo en buenos y malos me parece un error. Hay una película que me encanta, ya tú has mencionado una, Tony Montana. Ujú. Y tiene una escena en un bar que me encanta. Él se levanta y él le dice a la gente: vosotros necesitáis a personas malas como yo, porque necesitáis a quien señalar con el dedo. Porque vosotros no os atrevéis a ser como yo soy. Entonces necesitáis a gente a quien señalar para calmar vuestras conciencias y tal, y tal, y tal, y tal. Y pregunto yo, como reflexión a la Iglesia universal, ¿necesitamos nosotros también señalar a otro para decir ese es el malo y yo estoy bien? Espero que no. Espero que no. Muy buena reflexión. Totalmente, totalmente. Pues sí, pues para ir llegando al último punto. Oh. Ok. Ok. ¿Qué iba a decir? Es un no en plan de pena. Ah, vale. Para llegar al último Estamos punto, acabando. Oh. lo suyo sería hablar de la actitud de Jesús frente a este mal. Yo creo que la actitud de Jesús frente a este mal, en fin, al final, la actitud de Dios ante el mal, es un Dios que sufre. Yo creo que tenemos ahí al Dios que está con los que sufren y que asume el sufrimiento humano. Tenía una frase por aquí que no quería dejarla. Es una cita de N.T. Wright. Dice: la Biblia no responde a la pregunta filosófica de dónde vino el mal. Más bien cuenta la historia de lo que Dios ha hecho para enfrentarlo. Y yo creo que el punto clave está ahí. Vemos a un Dios que se enfrenta al mal, no lo explica. Y que asume, cuando se habla de que Cristo asume una naturaleza humana y vamos hacia el lado penal, que tiene su parte de verdad, pues, por supuesto, ¿no? Dios, Jesús se hace carne, une hipostáticamente a su persona una naturaleza humana, en él encontramos una naturaleza divina y una humana, todo esto bien hasta ahí, y por medio de esa naturaleza humana, como dice Romanos 8:3, Dios ha puesto fin al pecado por medio de la carne del Mesías, y entendemos que hay un pago en la cruz, que hay una sustitución penal y todo lo que queráis, pero creo que hay mucho más, creo que mucho más allá. Creo que, no sé si fue Orígenes, decía, no se puede redimir lo que no se ha asumido. Es decir, para que Dios redima toda nuestra dimensión humana al completo, Él tiene que asumir toda nuestra dimensión humana al completo. Y vemos a un Jesús que sufre ante la pérdida de un amigo, vemos a un Jesús que está con los que sufren, que está con los que se duelen, y constantemente, evangelio tras evangelio, capítulo tras capítulo, es un Dios que es conmovido por el sufrimiento humano. Es lo que presenta Pablo en la carta a los Romanos del capítulo 5 al 7. Él presenta el pecado, ojo aquí, no como si el hombre fuese un monstruo que quiere hacer el mal. Lo que Pablo presenta en Romanos capítulos 6, 7 y 8 es una jaula. Es a un hombre enjaulado. Esa jaula es el pecado. Pablo lo presenta así y se pone como ejemplo a él mismo. Yo lo que no quiero hacer, hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que de verdad quiero hacer, no puedo hacerlo. Y hay una lucha dentro de Pablo que no puede ni él, ¿no? Y al final acaba diciendo, ¿quién me librará de muerte? Pero gracias a Dios que nos ha librado por su espíritu y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que Pablo presenta el pecado como una realidad que esclaviza al hombre. Y esto es importante, porque depende de cómo tú veas al hombre, de ahí depende mucho la teología que tú tengas, ¿no? Es decir, el hombre para ti
¿Es un monstruo que quiere pecar y que quiere matar? ¿O está en una jaula y es víctima del pecado? O sea, o es un monstruo o es una víctima, ¿no? Y vemos a Jesús que trata al ser humano realmente como una víctima. Vemos en Lucas capítulo 13 cómo se encuentra con una mujer encorvada y dice, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado. Vemos a Pablo como dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Vemos a un Jesús en Juan capítulo 8, cuando todos están con las piedras preparadas y él dice, no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vemos a un Jesús que está del lado de los que sufren. Finalmente esto tiene su clímax y su cumplimiento. No podemos dejar de lado toda la narrativa bíblica al completo. Lo que empezó en Génesis, Dios lo lleva a cabo. No hay plan B, no hay Dios no tira algo a la basura y hace algo nuevo, no. Sino que Adán peca en su propósito o falla en su propósito de reflejar la imagen de Dios en el mundo. Y esto vemos después que Dios intenta, entre comillas, solucionarlo. Escoge a Abraham, Génesis capítulo 12, y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y por medio de la familia de Abraham, Dios intenta de nuevo reestructurar a una humanidad, ¿no? Luego vemos cómo llegamos a Éxodo capítulo 19, y es cuando Dios escoge a Israel. Y Dios no escoge Dios escoge para. Es decir, Dios no escoge a Israel porque sea más bonito que los demás pueblos, sino que escoge a Israel para ser luz a las naciones. Dios sigue un pueblo, sigue queriendo a un grupo de gente que refleje lo que es la imagen de Dios en el mundo. Amén. Pero Israel también falla en su vocación. Claro. Israel no cumple con esto. Hasta que llegamos al clímax que es Cristo. Este sí es el verdadero ser humano. Esta es la alusión o el destello tan bonito que vemos en el Evangelio de Juan, cuando Pilato sale con Jesús. Exe homo, he aquí el hombre. Este es el verdadero hombre. Nuestro imperativo categórico, ¿no? Este es nuestro imperativo categórico. Es lo que está diciendo Juan ahí. Este es el hombre. Este es el verdadero ser humano. Este es Jesús, el representante de Dios en la tierra. Amén. El que está haciendo lo que Israel no pudo y lo que Adán no pudo. Este es el representante de Dios. Este es el hombre tal y como tiene que ser. Y Jesús lo lleva al clímax. No él asume toda la dimensión humana y llega hasta la propia cruz, ¿no? Y en la cruz vemos cómo Dios resuelve el problema del mal. Es como que la cruz absorbe el mal, ¿no? El mal hace con Jesús lo peor que se puede hacer con alguien, que es matarlo. Aquí podríamos entrar en otros temas complejos, que es la maldición de Gálatas 3, ¿no? Había una maldición que impedía que la bendición de Abraham viniese a los gentiles, pero es rota en la cruz. Y estas maldiciones se remontan a Deuteronomio capítulo 27, 28 y 29. Si haces estas cosas, vivirás por ellas. Si no las haces, morirás. Ajá. La bendición de Abraham no puede llegar a los gentiles porque nadie ha hecho. Pero Cristo rompe en la cruz esa maldición. Y todos estos temas están ocurriendo en la cruz, están ocurriendo muchísimas cosas. Y a veces es como ese ejemplo del elefante grande, ¿no? Que lo tocas por un lado y estás tocando una parte, pero no estás viendo todo el elefante al completo. Claro. Y podemos tocar la parte que siempre se suele hablar, la sustitución penal. Cristo muere en favor del pecador y paga el precio y todo esto. Todo eso es cierto. Pero aparte está ocurriendo más. Jesús está derrotando a los poderes del mal. Amén. A la muerte, al pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, vemos a un Dios que sufre. Es decir, vemos a un Dios que está sufriendo. No se puede decir que Dios muera, pero tenemos que decir que el que está muriendo en la cruz es Dios. No está muriendo su naturaleza divina, pero su persona divina está experimentando la muerte por medio de su naturaleza humana. Y lo está experimentando, ha asumido la realidad humana al completo. Luego Dios reivindica a su Hijo, resucitándolo, es la victoria sobre la muerte, es el lanzamiento de la nueva creación. Dios nos presenta un mundo nuevo al que nos tenemos que agarrar todos, y esto lo lleva al final, al clímax, en Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, donde Dios lleva a cabo el plan original de Génesis. Cielo nuevo y tierra nueva, el mundo como un templo donde el hombre y Dios habitarán juntos. Qué bien. Pero no propongo que pensemos más en el Dios que sufre contigo, a este Dios intervencionista que tenemos, que es más como un genio de la lámpara, ¿no? Que está aquí para cumplir lo que yo quiero. No, Claro. es un Dios que sufre contigo. Amén. Entonces podríamos decir que el mal, no, ni siquiera podríamos decir que no hemos resuelto aquí qué es el mal como tal. Sabemos, es una evidencia que el mal está presente,
que los hombres sufrimos, y no solo sufrimos, sino que también somos malos y somos los responsables de malas acciones. Y cuando sufrimos, preguntamos a Dios por qué es esto, ¿Por qué? le echamos las culpas y Él, lejos de respondernos con la respuesta de qué es el mal o con el término más técnico y más exacto de qué es eso o por qué sucede, Él nos responde de otra manera. La respuesta es Cristo. Amén. Yo soy Dios, soy soberano sobre el mal, tal como se muestra en Job, pero no solo soy soberano, sino que me hago partícipe de ese sufrimiento con ustedes, y no solo me hago partícipe y muero como morís ustedes, sino que además venzo, como bien está diciendo Manuel, a ese mal. El mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios y es su victoria, porque Él no solamente murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día y nos dio vida y nos dio la solución a todos los problemas. Amén. Muy bien. Pues yo creo que ya hemos dejado más o menos unas ideas claras sobre lo que pensamos que es el mal y pues la solución que tendría, ¿no? Que al final, pues, claramente es Cristo, ¿no? Así que, bueno, antes de terminar, Finalizando ya. vamos a ir Llevamos finalizando. Una hora y pico, ¿vale? El que haya llegado aquí es un campeón y una campeona. suscríbete, dale like. Dale like. Una hora y escuchándonos a nosotros tres. Escuchándonos a nosotros, ¿vale? Bueno, tenemos una sorpresa para nuestro hermano Manuel, ya que hemos citado tantos poetas. ¿Te dignas tú de dársela? Bueno, lo que Ya que tenemos hemos aquí. citado aquí Madre mía. poetas y arte moderno, bueno, queremos explicar que Areópago Podcast está haciendo camisetas, ¿vale? Camisetas a un módico precio. Y esta pues se la vamos a regalar a nuestro invitado. Muchas gracias. Que tanto le gusta este teólogo. Me encanta, de verdad. La gracia de Dios es el juicio de Dios. Buena frase. Y con un puro. No le podía faltar. Y nada, bueno, yo creo que ya sí que sí, estamos encantados. No va a ser la única vez que pase por aquí. Y nada. Pues nada, espero que no sea la última. Espero que no sea la última y que nos veamos pronto. Y nada, deciros que muchas gracias a los que nos oís de nuevo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Luego. Gracias. ¡Wow, líder! ¡Estamos activos! Está bien, ¿no? Pedazo de podcast, ¿vale? Delante de Dios.